Lo que comenzó como un desacuerdo político ha escalado a una guerra total entre dos de las figuras más influyentes del planeta: el expresidente Donald Trump y el magnate tecnológico Elon Musk. Una disputa que ha hecho temblar los mercados, generado acusaciones explosivas y, de manera más intrigante, ha puesto en el centro de atención a un espectador silencioso, Barron Trump, de 19 años. ¿Qué sabe el hijo del expresidente que el resto del mundo desconoce? La saga, que ha cautivado a millones, se desató a principios de junio de 2025. Elon Musk, quien hasta hace poco era un aliado incondicional de Trump, un contribuyente a su campaña de reelección y hasta un miembro de su segunda administración como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, desató su furia contra el llamado Gran Proyecto de Ley Hermoso de Trump. Musk no se anduvo con rodeos, tildándolo de abominación asquerosa y basura llena de derroche que llevará a Estados Unidos a la bancarrota. La respuesta de Trump no se hizo esperar. En cuestión de horas, el expresidente arremetió contra Musk, calificándolo de ingrato, deshonesto y obsesionado con perder sus subsidios para vehículos eléctricos. La temperatura subió aún más cuando Trump, en Truth Social, amenazó con cortar todos los contratos gubernamentales con las empresas de Musk, una amenaza que no es menor, considerando los miles de millones de dólares que SpaceX tiene con la NASA y el Departamento de Defensa, la bomba Epstein y el caos en el mercado. Pero Musk no había terminado. En una publicación que rápidamente se eliminó, lanzó una acusación explosiva. Afirmó directamente que el nombre de Trump aparecía en los archivos sellados de Epstein, sugiriendo que esta era la verdadera razón por la cual los documentos no habían sido divulgados al público. La revelación envió ondas de choque a través de los círculos políticos y mediáticos, obligando a la secretaria de prensa de Trump a emitir una rara declaración oficial, calificando la alegación como un desafortunado episodio de Elon. Las horas siguientes se volvieron aún más extrañas. Musk amenazó con desmantelar la nave espacial Dragon de SpaceX, el único vehículo estadounidense capaz de transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Compartió videos de Trump en fiestas con Jeffrey Epstein y volvió a pedir el juicio político de Trump. Luego, en un movimiento que podría alterar el panorama político de Estados Unidos, lanzó una encuesta preguntando si el país necesitaba un nuevo partido político, y más del 80% de los 5.6 millones de votantes respondieron afirmativamente. El impacto fue inmediato y devastador. Las acciones de Tesla se desplomaron más del 14% en un solo día, borrando casi 150.000 millones de dólares de su valor. Musk perdió más en 24 horas que cualquier individuo en la historia financiera reciente fuera de una crisis global. Las donaciones a los comités de acción política, PAC, alineados con Trump, se congelaron o retiraron. Los titulares de los medios anunciaron que esta disputa podría fracturar la coalición republicana y costarle a Trump dinero e impulso. El silencio de Barron, un oráculo, y en medio de este torbellino, resurgió un detalle surrealista. Un video de 2021 de Musk riendo y aplaudiendo en un evento oficial, sentado junto a un joven Barron Trump, quien permanece completamente inmóvil, sin sonreír, con los brazos cruzados. Internet estalló. «Él sabía», rezaba un pie de foto. Barron siempre supo. Este video, aparentemente trivial, capturó algo más profundo. Algo que millones de espectadores sintieron, pero no pudieron explicar. No era solo el contraste visual entre la extravagancia de Musk y la quietud reservada de Barron. Es el enigma de un joven que ha permanecido en silencio mientras el mundo de su padre se desmoronaba en una de las batallas más públicas y feroces de la era moderna. ¿Qué secretos guarda Barron? ¿Cuál es su perspectiva sobre esta traición de Musk? ¿Y podría este joven de 19 años ser la clave para desentrañar el próximo capítulo de esta guerra de multimillonarios que ha sacudido al Internet y más allá?
El mundo observa, esperando que el silencio de Barron se rompa para revelar la verdad detrás de esta fascinante y peligrosa disputa. Mientras Donald Trump y Elon Musk se lanzan insultos y desmantelan alianzas en público, un joven observa desde la distancia, y su perspectiva podría ser la clave para entender el futuro de esta épica contienda. Hablamos de Barron Trump, de 19 años, cuyo reciente clip viral lo muestra impasible junto a un risueño Musk, generando una pregunta inquietante. ¿Qué sabe realmente Barron? La intriga se profundiza al considerar que Barron Trump no es solo un heredero político. Es un estudiante de la Stern School of Business de NYU, uno de los programas de finanzas más elitistas del mundo. Allí se sumerge en la economía, las operaciones, la estructura corporativa. Entiende el gasto federal, los subsidios, los ciclos de innovación y la delicada tensión entre la gobernanza pública y la empresa privada. No es un niño en un traje, es parte de una generación entrenada para liderar empresas Fortune 500 y navegar los cambios macroeconómicos. Cuando Barron observa esta disputa, con su padre atacando a uno de los CEOs tecnológicos más poderosos del planeta, y ese CEO amenazando con desmantelar las plataformas vitales para Estados Unidos, no solo mira como un hijo, mira como alguien que comprende las implicaciones de todo ello. La doble visión de Barron. Lealtad o principio. Aunque no hay declaraciones oficiales, filtraciones ni susurros a la prensa, es razonable suponer que Barron, siempre sereno y analítico, probablemente ve ambos lados de la moneda. Por un lado, el proyecto de ley de gastos de su padre socava las reformas de eficiencia que él, como futuro economista, podría admirar. Por otro, los arrebatos públicos y los ataques personales de Musk, especialmente las alegaciones de Epstein, pueden parecerle imprudentes, perjudiciales y profundamente personales. Barron sabe mejor que nadie el costo de estar asociado con el escándalo, de ver su apellido arrastrado por cada titular y chiste de programas nocturnos. Lo ha vivido toda su vida. Y sin embargo, también está la cuestión de los principios. Las críticas de Musk al descontrolado endeudamiento federal, el aumento del déficit y la falsa responsabilidad fiscal son puntos con los que muchos jóvenes estadounidenses con conocimientos económicos están de acuerdo. No es radical pensar que Barron, observando este drama desde su dormitorio en NYU o desde las residencias familiares, podría estar silenciosamente alineado con Musk en algunas de estas cuestiones fundamentales. Después de todo, Barron no pertenece a la generación Fox News. Él es de la generación que presenció el colapso financiero cuando era niño y heredó el caos político en su adolescencia. Está siendo entrenado para pensar no en tweets o aplausos, sino en datos y en el impacto a largo plazo. Así, mientras su padre se enfrenta a Musk con memes y exigencias de lealtad, Barron podría estar pensando en algo mucho más grande. ¿Qué le sucede al Partido Republicano si los innovadores más brillantes se alejan? ¿Qué le pasa a Estados Unidos si la deuda se normaliza? ¿Y qué le sucede a él, como Trump, si todo este imperio se derrumba bajo el peso de sus propias contradicciones? El origen de una rivalidad épica. Para entender de dónde viene esta disputa y por qué es tan trascendental, hay que remontarse a cómo Trump y Musk se cruzaron por primera vez y cómo su relación se retorció antes de estallar. Las primeras señales de fricción surgieron en 2016, cuando Trump lanzó su primera campaña presidencial. Elon Musk, entonces inmerso en la construcción de Tesla y los ambiciosos planes de SpaceX para Marte, dejó claro que no estaba impresionado. En entrevistas, Musk expresó su preocupación por el carácter de Trump, dudando que fuera la persona adecuada para liderar el país, citando temas como el cambio climático y la proliferación nuclear que consideraba amenazas existenciales. Trump, por su parte, le prestó poca atención a Musk públicamente, pero era evidente que no sintonizaban. Ambos eran poderosos, ambos obsesionados con ganar, pero sus visiones para Estados Unidos no podían ser más diferentes. Luego llegó 2017.
Trump era presidente y Musk, a pesar de sus críticas iniciales, se unió a dos de los consejos asesores económicos de la Casa Blanca. La medida fue controvertida. Algunos lo tildaron de vendido, otros lo elogiaron por intentar influir en la política desde adentro. Pero ese arreglo no duró mucho. Cuando Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París en junio de ese año, Musk renunció a ambos consejos de inmediato. Fue una ruptura tajante. Durante los siguientes años, ambos mantuvieron la distancia, pero la tensión continuaba gestándose en silencio. En 2022, tras la adquisición de Twitter por parte de Musk, la animosidad estalló públicamente. Durante un meeting, Trump se refirió a Musk como un artista y se burló de su compra de la plataforma. Musk respondió en línea diciendo que Trump era demasiado viejo para ser presidente y que era hora de una nueva generación de liderazgo. Incluso sugirió que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, podría ser una mejor opción para las elecciones de 2024. Pero justo cuando parecía que la disputa sería permanente, todo cambió en 2024. A medida que Trump se preparaba para su regreso político y se enfrentaba a un partido republicano profundamente dividido, Musk cambió su tono. ¿Fue estrategia o algo más profundo? La inesperada reconciliación. Cuando Musk abrazó a Trump, quizás fue un reflejo del creciente control de Trump sobre el Partido Republicano, o tal vez una calculada maniobra de negocios, pero Elon Musk, el titán de la tecnología, de repente se mostró más abierto a Donald Trump. El expresidente, siempre pragmático, recibió con los brazos abiertos este apoyo. Musk fundó el America Super PAC, un comité de acción política que inyectó decenas de millones de dólares en las campañas republicanas. Comenzó a amplificar las publicaciones de Trump en X e incluso organizó una conversación en vivo con él, donde discutieron la reforma económica y el derroche burocrático. A mediados de 2024, era innegable que ambos hombres volvían a trabajar juntos. Barron Trump, ya en su adolescencia tardía, estuvo discretamente presente en gran parte de esta reconciliación. Apareció en eventos de campaña, siguió a su padre en conferencias de prensa y ocasionalmente fue visto en cenas en Mar-a-Lago, donde los multimillonarios tecnológicos se mezclaban con los leales a la familia Trump. No hay discursos de Barron ni comentarios públicos, pero sí hay imágenes. En un clip particularmente revelador de principios de 2025, se ve a Musk aplaudiendo y riendo junto a Trump durante un evento en la Casa Blanca. Barron está cerca, observando la interacción con una expresión neutral e indescifrable. Son solo unos segundos, pero el contraste es sorprendente. Musk, animado, expresivo, confiado. Barron, quieto, reservado, observador. Algunos han interpretado esa mirada como aburrimiento. Otros dicen que parecía más un juicio silencioso. ¿Pudo Barron haber percibido algo entonces? ¿Algo sobre las ambiciones de Musk o sobre la excesiva dependencia de su padre en aliados volátiles que Trump ataca, Musk contraataca? El manual de Trump es conocido. Prospera con la dominación, los titulares y la lealtad incondicional. Cuando Musk criticó su proyecto de ley de política interna, calificándolo de inflado y derrochador, Trump respondió de la única manera que conoce, atacando sin piedad. Amenazó con retirar contratos gubernamentales a las empresas de Musk, se burló de su dependencia de los subsidios e incluso insinuó el lanzamiento de investigaciones regulatorias. Fue una escalada total, un golpe directo al corazón del imperio de Musk, pero Musk no retrocedió. Respondió con ataques más punzantes, afirmando públicamente que el nombre de Trump estaba oculto en los archivos Epstein y planteando preguntas sobre su ética e intenciones. Incluso insinuó la posibilidad de retirar los servicios gubernamentales de SpaceX, la creación de un nuevo partido político y la inundación de las primarias con financiación anti-establishment. Y Musk está cumpliendo su palabra. Ya ha anunciado la formación de un nuevo partido político,
Un terremoto en la política tradicional. Musk amenazó con crear el Partido América si el presidente Trump promulgaba su emblemático proyecto de ley de política interna. Esto hace que la próxima fase sea tan impredecible. A Trump no le gusta compartir el protagonismo, especialmente con alguien que puede igualarlo en influencia y poder financiero. Pero Musk no necesita jugar según las reglas políticas. Él no se postula para un cargo. No tiene que ganar debates ni estrechar manos en Iowa. Solo necesita seguir moldeando la conversación. Y ahora mismo lo está haciendo de manera más efectiva que cualquier otra persona en el país. Lo que probablemente sucederá a continuación es una ampliación de la brecha. Trump seguirá utilizando su plataforma para calificar a Musk de desleal y peligroso. Se esperan más ataques de los aliados de Trump en los medios conservadores, más conversaciones sobre la mentalidad globalista de Musk y quizás incluso una investigación formal sobre Tesla o SpaceX para dañar su credibilidad. Pero Musk tiene su propio arsenal. Su control de X le otorga acceso sin filtro a millones de votantes. Su influencia en el mundo de la tecnología, las finanzas y los medios de comunicación significa que puede financiar, dar forma y amplificar narrativas políticas de maneras que eluden las estructuras partidistas tradicionales. Y luego está el Partido América. Por ahora es solo una idea, pero si Musk habla en serio, y hay señales de que lo es, podría convertirse en la fuerza más disruptiva en la política estadounidense desde Ross Perot. Un futuro incierto, el legado de Trump en juego. Si avanza, Musk comenzará a reclutar candidatos independientes, centrándose en políticas basadas en datos y atrayendo el apoyo de votantes fiscalmente conservadores, libertarios, jóvenes trabajadores tecnológicos y moderados suburbanos que se sienten alienados tanto por Trump como por el establishment demócrata. Incluso si el partido no gana elecciones de inmediato, podría actuar como un spoiler, desviando votos de Trump y obligando a ambos partidos principales a abordar problemas que preferirían ignorar, como la deuda, la automatización y la vigilancia digital. Para Trump, esto es una amenaza existencial. Él no solo está tratando de ganar la reelección, está tratando de cimentar un legado. Si Musk construye un movimiento que redefine lo que significa ser conservador o anti-establishment, el control de Trump sobre su propia base podría debilitarse, especialmente si los votantes más jóvenes comienzan a alejarse de la política de personalidad de MAGA y se inclinan hacia el lenguaje más orientado a las políticas y los sistemas que utiliza Musk. Este cambio también podría crear oportunidades para figuras como Barron Trump, quien, en última instancia, podría tener que elegir entre defender la marca familiar o forjar su propia identidad en un nuevo mundo político. Es poco probable que Barron entre en política pronto, pero su presencia silenciosa y la forma en que la gente proyecta un potencial futuro en él muestra cuán grande se ha vuelto la brecha generacional. ¿Qué sucederá a continuación entre Elon Musk y Donald Trump? Ya no es solo una cuestión de choques de personalidad, es una pregunta sobre hacia dónde se dirige la política estadounidense. Estos dos hombres representan dos visiones drásticamente diferentes de poder, gobernanza e influencia, y su creciente disputa promete un futuro político incierto y apasionante. ¿Ross pasaron por alto? Esa primavera, Trump fue reelegido y Musk fue incorporado a la administración en un cargo oficial, aunque temporal. Fue nombrado jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, un título simbólico para un trabajo real. Auditar agencias derrochadoras, proponer reformas presupuestarias y ayudar a optimizar la maquinaria burocrática del gobierno federal. Sobre el papel, era una combinación perfecta. La marca de Musk se basaba en la optimización, la disrupción y los sistemas ágiles. Trump quería reducir costos y reorientar su segundo mandato hacia los resultados. Durante unos meses, el arreglo pareció funcionar. Musk mantuvo reuniones privadas con legisladores, se reunió con contratistas de defensa
e incluso opinó sobre la política espacial. Parecía que el magnate tecnológico y el presidente estaban completamente alineados. Luego, todo se desmoronó, al principio, en silencio. A fines de mayo, días después de un importante evento en la oficina Oval, donde Trump elogió a Musk por su trabajo, una reunión privada, según los informes, se agrió. Trump confrontó a Musk sobre donaciones políticas hechas por Jared Isaacman, aliado de Musk y nominado por Trump para dirigir la NASA, que previamente habían ido a los demócratas. En cuestión de horas, la nominación fue retirada. Los medios lo atribuyeron a problemas de investigación de antecedentes, pero los insiders afirmaron que la verdadera razón era personal. Trump interpretó la donación como un signo de deslealtad y Musk tomó la retirada como una traición. Este incidente, que pudo parecer menor desde fuera, marcó para Musk el comienzo de un cambio. Sus apariciones públicas se hicieron menos frecuentes. Su entusiasmo por el trabajo gubernamental se desvaneció. A principios de junio, ya criticaba abiertamente la legislación nacional insignia de Trump, el gran proyecto de ley hermoso. Esa crítica pronto estallaría en una guerra política a gran escala. Pero incluso antes de que se hiciera público, las grietas eran visibles. Y una vez más, Barron probablemente estuvo allí para presenciarlas. Ya sea en discusiones familiares a puerta cerrada o viendo el revuelo mediático en torno a la repentina ausencia de Musk de la Casa Blanca, Barron vio cómo la alianza que una vez había parecido sólida comenzaba a desmoronarse. Vale la pena preguntarse, ¿qué pensó Barron de todo esto? Como alguien profundamente inmerso en la educación empresarial y financiera, habría reconocido las tensiones entre la innovación privada y el control federal. Habría visto las negociaciones presupuestarias no solo como política, sino como estudios de caso de gobernanza en el mundo real. Probablemente sabía lo que significaba cuando un donante importante se convertía en crítico o cuando un aliado político era discretamente marginado por un desaire percibido. Y probablemente entendió mejor que la mayoría el costo de estas rupturas, no solo en dólares, sino en confianza. No sabemos si Barron admiraba a Musk. No sabemos si alguna vez se sentó con él, habló con él o se involucró de alguna manera directa, pero sí sabemos que observó, estuvo en eventos, apareció en fotografías oficiales y estuvo presente en las habitaciones donde se estaban gestando estas decisiones. Y dado lo rápidamente que la relación entre Musk y Trump se desintegró, cómo su alianza se convirtió dramáticamente en una disputa, es difícil no preguntarse si Barron lo vio venir antes que nadie. Lo que realmente está en juego, en el centro de la disputa entre Trump y Musk, yace algo mucho más complejo que egos heridos o unos pocos posts incendiarios en redes sociales. El verdadero conflicto es sobre el poder. ¿Quién lo posee? ¿Cómo debe usarse? ¿Y qué tipo de futuro debe construir Estados Unidos? La ley del gran proyecto de ley hermoso, presentada en mayo de 2025 e impulsada agresivamente por el presidente Trump, estaba destinada a ser su logro doméstico definitorio en su segundo mandato. La moción fue aprobada. La Cámara de Representantes aprobó el gran proyecto de ley de impuestos y gastos hermoso del presidente Trump, el gran proyecto y su precio oculto, visión o traición. La Cámara de Representantes aprobó con bombos y platillos el gran proyecto de ley hermoso, enmarcado como un paquete legislativo transformador. Prometía una reforma fiscal masiva, inversiones en infraestructura, nuevos subsidios industriales y un esfuerzo de estímulo nacional para impulsar la creación de empleo y proteger la grandeza estadounidense. Sin embargo, el proyecto de ley también llegó con un enorme precio y una red de contradicciones internas. Para los críticos, especialmente Elon Musk, no era una visión audaz. Era una traición a todo lo que Trump había defendido solo unos años antes. ¿Qué incluía realmente este proyecto de ley? A primera vista, era ambicioso. Proponía una inversión a gran escala en centros de fabricación, una reducción de ciertos impuestos corporativos
y miles de millones asignados al desarrollo económico rural. Había incentivos fiscales para pequeñas empresas, nuevas disposiciones para infraestructura interestatal, e incluso un sistema de reembolso centrado en la familia para ayudar a los votantes de clase media. Pero enterrados en la letra pequeña, había cientos de partidas específicas que los críticos calificaron de derroche, gastos localizados destinados a recompensar a legisladores leales, asegurar votos o complacer a facciones políticas. Según los analistas presupuestarios, el costo total proyectado del proyecto de ley superaba los 3.2 billones de dólares en 10 años, aumentando el déficit federal en más de 200.000 millones de dólares solo en los primeros 24 meses. Para alguien como Musk, quien acababa de pasar 130 días al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, de Trump, esto fue catastrófico. El papel de Musk en DOGE había sido el de recortar, reducir y modernizar. Había impulsado la consolidación de agencias, la eliminación de programas gubernamentales duplicados y la digitalización de sistemas burocráticos inflados. Su enfoque era brutalmente eficiente, a veces controvertido, siempre centrado en la sostenibilidad a largo plazo. Así que, cuando la misma administración a la que servía lanzó un proyecto de ley que efectivamente revertía gran parte de ese trabajo, se lo tomó personal y públicamente. La crítica inicial de Musk no fue solo económica, fue ideológica. Acusó al proyecto de ley de ser fiscalmente insensato, lo llamó un monumento al despilfarro y advirtió que enterraría el futuro de Estados Unidos bajo montañas de deuda improductiva. Uno de sus posts más compartidos decía simplemente, matar el proyecto de ley. Esa frase no solo desató un movimiento en línea, sino que destrozó lo que quedaba de su alianza con Trump. El choque ideológico, control versus disrupción. ¿Por qué esta disputa golpeó tan fuerte? Porque no se trataba solo de un proyecto de ley, se trataba de control. Elon Musk creía que se había unido a la administración Trump para ayudar a reconstruir el gobierno de EEUU como una empresa eficiente, basada en datos, ágil. Pero Trump seguía viendo el poder a través de la lealtad, el espectáculo y el legado. Para él, el proyecto de ley consistía en cumplir promesas y financiar la maquinaria que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca. Así que, cuando Musk hizo públicas sus críticas, Trump no lo vio como un desacuerdo político, lo vio como una traición. Este choque expuso una profunda división ideológica entre dos visiones del poder estadounidense. Trump representa el populismo industrial y la política del hombre fuerte. Musk, un futuro tecnocrático moldeado por la velocidad de los sistemas y la innovación. Su lucha por el proyecto de ley se convirtió en un símbolo de una batalla mucho más grande: nostalgia contra disrupción. Barron Trump. El joven observador en la tormenta. Y atrapado en el medio, sin decir nada, está Barron Trump. ¿Pero por cuánto tiempo? A sus 19 años, Barron se encuentra en silencio en el centro de una tormenta creciente. Atrapado entre su padre, de 79 años, que aún se rige por la lealtad, el nacionalismo y la política del siglo XX, y Elon Musk, de 54 años, el magnate tecnológico que impulsa los datos, la disrupción y un gobierno dirigido como una startup. Barron no pertenece completamente a ninguno de los dos mundos. Está estudiando negocios en NYU, rodeado de economistas y analistas, no de influencers o estrategas políticos. Mientras Trump publica y Musk provoca, Barron observa fuera de las redes sociales, fuera de los registros, pero completamente al tanto. Comprende tanto la emoción como la eficiencia. Ve cómo la lealtad se desmorona en el caos. Y sabe cómo el poder, gubernamental o corporativo, puede desmoronarse cuando es impulsado por el ego. Entonces, la verdadera pregunta no es solo dónde se encuentra hoy, es qué sucederá si o cuándo finalmente decide hablar. El ascenso del Partido América y la amenaza a Trump
El 5 de junio de 2025, Elon Musk publicó una encuesta en X que planteaba una única pregunta contundente. ¿Es hora de crear un nuevo partido político en Estados Unidos que realmente represente al 80% del centro? Más de 5 millones de usuarios respondieron, y más del 80% dijo que sí. En cuestión de horas, Musk añadió un nombre: el Partido América. No fue solo una sugerencia pasajera o un truco de marketing. Fue el comienzo de lo que podría convertirse en uno de los movimientos de terceros partidos más serios en la historia reciente de Estados Unidos. Pero para Donald Trump, quien acababa de celebrar su regreso a la presidencia, fue algo mucho peor. Fue una rebelión desde dentro de su propio campamento. Y estaba siendo liderada por un exaliado con un dinero, una influencia y un seguimiento inigualables, a quienes no les importaban las reglas tradicionales de lealtad partidista. Lo que hizo que el anuncio de Musk fuera tan peligroso para Trump fue su mensaje: el Partido América. Eficiencia antes que ideología. El Partido América, según Musk, está diseñado para reducir la deuda nacional, eliminar el gasto derrochador, restaurar la responsabilidad fiscal a largo plazo y modernizar el gobierno estadounidense utilizando los mismos principios que impulsan a las empresas exitosas: eficiencia, transparencia y reformas basadas en datos. Musk ha descrito repetidamente a los líderes actuales republicanos y demócratas como obsoletos, argumentando que los votantes están atrapados en una binaria amañada que no tiene interés real en resolver los problemas fundamentales del país. Ha prometido apoyar a candidatos, sin importar su afiliación partidista, que respalden estos objetivos. La marca es audaz, pero el atractivo es directo. Si estás cansado de la disfunción, si te importan más los resultados que la indignación, esto es para ti. Este mensaje ha calado hondo, especialmente entre los votantes más jóvenes, los independientes y los conservadores fiscales que se han frustrado con el estilo cada vez más errático de Trump y el masivo gasto del Partido Republicano bajo su liderazgo. La identidad política de Musk siempre ha sido fluida, habiendo apoyado a demócratas y republicanos, libertarios y centristas. Pero lo que ofrece con el Partido América es algo más enfocado. Una plataforma que no exige lealtad a una persona, sino a los balances, la política racional y la innovación. El Partido América no está diseñado para generar emociones, sino para hacer que las cosas funcionen mejor. Y eso, irónicamente, puede ser su característica más disruptiva. Donald Trump siempre ha cimentado su éxito político en la fuerza de la lealtad personal. Para su base, el apoyo es emocional, tribal y arraigado en una narrativa de agravio personal y venganza contra el llamado establishment. El ascenso repentino del Partido América amenaza esta estructura porque apela a un conjunto diferente de valores, arraigados no en la identidad, sino en el rendimiento. Además, le arrebata a Trump una parte de su coalición que alguna vez consideró segura: los interesados en la tecnología, los fiscalmente conservadores y los moderados desilusionados que lo apoyaron porque no tenían otro lugar a donde ir. Ahora, Musk les ofrece una salida. Hay otro grupo observando esto muy de cerca: los jóvenes estadounidenses políticamente no afiliados, especialmente aquellos en instituciones académicas de élite y círculos de startups. Estos son los votantes y pensadores escépticos de ambos partidos, fascinados por el diseño de sistemas y entrenados para pensar en términos de eficiencia y planificación a largo plazo. Es precisamente en ese mundo donde reside actualmente Barron Trump. ¿Un puente entre dos mundos? Barron no es un orador de campaña, no aparece en televisión ni en podcasts, pero está estudiando negocios, economía y finanzas globales en una de las escuelas más competitivas del país. Y aunque no ha dicho una palabra públicamente sobre el Partido América, la superposición entre los valores que promueve y el currículo en el que está inmerso
no puede ignorarse. ¿Qué sucede cuando el hijo de un populista nacionalista se educa en un sistema que prioriza la lógica del mercado global, el modelado estadístico y la eficiencia transfronteriza? ¿Qué sucede cuando la figura silenciosa más famosa en los medios políticos es también alguien que, al menos en teoría, pertenece más al mundo de Musk que al de su padre? No hay pruebas de que Barron sea políticamente activo o esté alineado con Musk de alguna manera. Pero hay patrones que vale la pena señalar. Musk es el rostro de la innovación, la automatización, la inteligencia artificial y la arquitectura de sistemas. Estos son los campos que dominan el panorama académico donde Barron está estudiando actualmente. Musk habla de reducir la relación deuda-PIB, optimizar la logística federal y construir una gobernanza inteligente. Estas no son las ideas que se ventilan en los mítines de Trump, pero sí son el tipo de ideas sobre las que probablemente Barron está escribiendo ensayos, debatiendo en clase o viendo como estudios de caso en tiempo real. El legado de Trump y el misterio de Barron. Y luego está la cuestión del legado. Donald Trump no solo se enfoca en la política, está tratando de construir una dinastía política duradera. Sus hijos mayores, como Don Jr. y Eric, han asumido roles públicos, pero Barron ha permanecido diferente. Ha mantenido un perfil bajo, lejos del escándalo y la controversia. Esa quietud le ha dado algo que sus hermanos no tienen: misterio. Y con ello, una sensación de posibilidad. Para muchas personas, especialmente los votantes más jóvenes, ese potencial no está ligado al estilo político de Trump. De hecho, parece lo contrario: calma donde otros son ruidosos, mesura donde otros se apresuran, y quizás, solo quizás, listo para liderar de una manera que nadie espera. ¿Qué sucederá a continuación entre Elon Musk y Donald Trump? No es solo una cuestión de choques de personalidad, es una pregunta sobre hacia dónde se dirige la política estadounidense. Estos dos hombres representan dos visiones drásticamente diferentes de poder, gobernanza e influencia. El campo de batalla se ha expandido, y el observador más silencioso podría tener la clave para el futuro. El manual de Trump es conocido. Prospera con la dominación, los titulares y la lealtad incondicional. Cuando Musk criticó su proyecto de ley de política interna, calificándolo de inflado y derrochador, Trump respondió de la única manera que conoce: atacando sin piedad. Amenazó con retirar contratos gubernamentales a las empresas de Musk, se burló de su dependencia de los subsidios e incluso insinuó el lanzamiento de investigaciones regulatorias. Fue una escalada total, un golpe directo al corazón del imperio de Musk. Pero Musk no retrocedió. Respondió con ataques más punzantes, afirmando públicamente que el nombre de Trump estaba oculto en los archivos Epstein y planteando preguntas sobre su ética e intenciones. Incluso insinuó la posibilidad de retirar los servicios gubernamentales de SpaceX, la creación de un nuevo partido político y la inundación de las primarias con financiación anti-establishment. Y Musk está cumpliendo su palabra. Ya ha anunciado la formación de un nuevo partido político, un terremoto en la política tradicional. Musk amenazó con crear el Partido América si el presidente Trump promulgaba su emblemático proyecto de ley de política interna. Esto hace que la próxima fase sea tan impredecible. A Trump no le gusta compartir el protagonismo, especialmente con alguien que puede igualarlo en influencia y poder financiero. Pero Musk no necesita jugar según las reglas políticas. Él no se postula para un cargo. No tiene que ganar debates ni estrechar manos en Iowa. Solo necesita seguir moldeando la conversación. Y ahora mismo lo está haciendo de manera más efectiva que cualquier otra persona en el país. Lo que probablemente sucederá a continuación es una ampliación de la brecha. Trump seguirá utilizando su plataforma para calificar a Musk de desleal y peligroso,
Se esperan más ataques de los aliados de Trump en los medios conservadores, más conversaciones sobre la mentalidad globalista de Musk y quizás incluso una investigación formal sobre Tesla o SpaceX para dañar su credibilidad. Pero Musk tiene su propio arsenal. Su control de X le otorga acceso sin filtro a millones de votantes. Su influencia en el mundo de la tecnología, las finanzas y los medios de comunicación significa que puede financiar, dar forma y amplificar narrativas políticas de maneras que eluden las estructuras partidistas tradicionales. Y luego está el Partido América. Por ahora es solo una idea, pero si Musk habla en serio, y hay señales de que lo es, podría convertirse en la fuerza más disruptiva en la política estadounidense desde Ross Perot. El legado de Trump en juego. Si avanza, Musk comenzará a reclutar candidatos independientes, centrándose en políticas basadas en datos y atrayendo el apoyo de votantes fiscalmente conservadores, libertarios, jóvenes trabajadores tecnológicos y moderados suburbanos que se sienten alienados tanto por Trump como por el establishment demócrata. Incluso si el partido no gana elecciones de inmediato, podría actuar como un spoiler, desviando votos de Trump y obligando a ambos partidos principales a abordar problemas que preferirían ignorar, como la deuda, la automatización y la vigilancia digital. Para Trump, esto es una amenaza existencial. Él no solo está tratando de ganar la reelección, está tratando de cimentar un legado. Si Musk construye un movimiento que redefine lo que significa ser conservador o anti-establishment, el control de Trump sobre su propia base podría debilitarse, especialmente si los votantes más jóvenes comienzan a alejarse de la política de personalidad de MAGA y se inclinan hacia el lenguaje más orientado a las políticas y los sistemas que utiliza Musk. Este cambio también podría crear oportunidades para figuras como Barron Trump, quien, en última instancia, podría tener que elegir entre defender la marca familiar o forjar su propia identidad en un nuevo mundo político. Es poco probable que Barron entre en política pronto, pero su presencia silenciosa y la forma en que la gente proyecta un potencial futuro en él muestra cuán grande se ha vuelto la brecha generacional. ¿Qué sucederá a continuación entre Elon Musk y Donald Trump? Ya no es solo una cuestión de choques de personalidad. Es una pregunta sobre hacia dónde se dirige la política estadounidense. Estos dos hombres representan dos visiones drásticamente diferentes de poder, gobernanza e influencia, y su creciente disputa promete un futuro político incierto y apasionante. Y apasionante. Y apasionante. Y apasionante. Y apasionante.